lo que es transporte activo y pasivo, no toda esa parte, creo que esté todo comprendido, porque en base a eso vamos a seguir hablando. En esta parte de acá nos habla un poco también lo que es de la absorción, pero en este sentido relacionado también al agua, ¿no? Como hemos visto, a ver, la absorción de solutos, la absorción se resuelve sodio, se resuelve urea, se va a resolver lo que es el cloro, toda esa parte se va a resolver. Y si nosotros que acá comenzamos, se comienza a filtrar y comenzamos a resolver solutos, por ejemplo, ¿qué va a pasar en la parte de acá del intersticio? Como dice acá, hay mayor concentración de intersticio que los túbulos, ¿sí? Se comienza a concentrar, Entonces se comienza a concentrar el intersticio, la cantidad de solutos que se han filtrado, que se han reabsorbido. ¿Cómo iba siempre la cantidad de absorción de agua? Acá es más concentración, acá hay menos concentración. ¿Dónde va a ir? De menos a comienza a ingresar. ¿Sí o no? Ahora ya tenemos ahí felices, estamos contentos. Ya está acá nuestra agua, ya está acá la parte de lo que es el filtrado. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué va a pasar? Veamos en el capilar peritubular. Acá teníamos menos presión hidrostática, ¿sí? Acá teníamos más presión coloidosmótica, ¿sí? Y la presión coloidosmótica, ¿qué hacía? Entonces, de acá a acá ingresó agua, por ejemplo, y de acá a acá nuevamente ingresa ¿a dónde? Al capilar. Y esa parte se llama transflujo en masa, ¿sí? Lo que es el flujo en masa. Rápidamente va a generar a que pase el líquido desde la parte del túbulo hacia la parte de nuestro capilar peritubular. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte que es igual a lo que estaba comentándoles, ¿no? A medida que nosotros resolvemos más y más cantidad de que se llama de sodio, por ejemplo, tenemos más cantidad de sodio, se va a generar un ambiente negativo. Este ambiente negativo que se va a generar en la parte de la luz tubular nos va a convenir para varias cosas, por ejemplo, para lo que es la absorción, por ejemplo, pasiva de lo que es de la U, el cloro, por ejemplo, el cloruro. También proteínico. Ahí está otra más, hay que ver. Sigamos avanzando. ¿Qué más dice acá? También está relacionada la parte de lo que es la absorción de agua, ¿no? ¿Qué pasa? Como dice, tubo correo proximal y asa de gel descendente, ¿quién va a actuar ahí? ¿Quién va a estar aquí para actuar para que pueda ingresar rápidamente el agua? Las acoporinas. ¿Qué tipo de acoporinas? Tipo 1, tipo 1, o P1, no como el tipo 1, que son permeables al agua, ¿no? Estas son dependientes de ADH, por ejemplo, van a depender de que tengamos vasopresinas para que actúen estas acoporinas. No, por ejemplo, no son dependientes de ADH. Las AQP1 no son dependientes de ADH. Pero ¿cuáles iban a ser dependientes de ADH? Las que van a encontrarse en el tubo de enlace en el tubo contorneado distal y en el colector, ahí sí van a ser dependientes, que se llama de ADH. Pero las figuras tipo 1 que van a estar en la asa de gel descendente y el tubo contorneado proximal no son dependientes de ADH. ¿Ya? ¿Qué hacía el ADH, acuérdense? Reabsorber. Entonces, acuérdense dónde va a estar distribuidas estas acoporinas que son dependientes de ADH en el distal y en el colector. Seguimos hablando que es la reabsorción de cloro y urea, lo que hemos estado viendo, ¿no? Al final, como ingresa sodio por la misma bomba de sodio y potasio, ingresa sodio, y así ingresa sodio solito, y así ingresa sodio. ¿Con quién va acompañando también el sodio? De la glucosa. ¿También con quién va acompañando el sodio? De los aminoácidos, del agua misma. ¿Qué va a generar acá? Una luz tubular, un ambiente negativo. Y como estamos en un ambiente negativo a la luz, va a generar, acá hay más cargas negativas, ¿sí? Y si hay más cargas negativas, tengo que deshacerme de las cargas negativas. ¿Y qué soluto tengo acá que es con carga negativa? El cloruro. Entonces, ¿qué va a pasar? Solito va a empezar a filtrar lo que es el cloruro y se va a resolver el cloruro. Por otro lado, si hay mayor absorción de agua, comienza a ingresar agua, ¿qué va a pasar con la concentración de la urea que se haya filtrado en la luz tubular? Va a haber mayor concentración de urea. Y si hay mayor concentración de urea en este lugar, y acá hay menor concentración de urea, la urea va a pasar de acá, de mayor concentración a menor concentración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solutos, no estamos hablando del agua. El agua sí va de menos a más, que acá va de más a menos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de solutos. Y se va a resolver, por ejemplo, lo que es la urea.
Entonces, hasta ahí llegamos con la parte de la absorción. Ahorita vamos a segregar poquito a poco. Y cuando hablamos ya de la secreción tubular, lo principal cuando hablamos de lo que es la secreción tubular va a ser siempre lo que es el potasio. Entonces, lo principal electrolito que nosotros estamos secreta, y cuando hay problemas de secreción va a traer alteraciones en el nivel de potasio, va a ser justamente cuando hablemos de la secreción de potasio. ¿Ya? Como hemos visto que se puede secretar hidrogeniones. Cuando estamos, por ejemplo, ácidos, el paciente está con una acidemia, ¿qué va a pasar? Tengo exceso de hidrogeniones, tengo que botar hidrogeniones por donde sea. Entonces, ¿cómo va a botar por ahí? Justamente secretando hidrogeniones. Ahí vamos a mirar. ¿Qué más? Podemos secretar urea y ácidos y bases orgánicos. Entonces, como ya hemos visto una visión general de lo que es la reabsorción y secreción a nivel general, ahora ¿qué vamos a hacer? Parte por parte de nuestra electrolita vamos a ir poco a poco investigando y viendo qué hace en cada lugar. Por ejemplo, comenzamos con la primera parte. Ya se filtró. ¿Cuánto es la filtración glomerular? ¿Cuánto es la filtración glomerular de velocidad? 125 newtons. Se filtró. Entonces va a pasar por el primer sitio de reabsorción. ¿Y cuál es? El tubo coronado próximo. Podemos llegar a resolver como dice 70% de agua, un 65% de todas estas sustancias. ¿Cuáles son importantes? Por ejemplo, la parte de bicarbonato. Es decir, bicarbonato. ¿Por qué? Porque ¿cuánto se va a resolver acá? El 65% de bicarbonato. Cualquier alteración en la versión de acá de bicarbonato, vamos a tener una alteración, por ejemplo, en el equilibrio ácido-básico. Entonces, si el paciente ahí tiene una falla renal, ¿habrá un buen filtrado glomerular? Si no hay buen filtrado glomerular, va a llegar luego por regla aproximada alta cantidad de bicarbonato, baja cantidad de bicarbonato, porque no se ha filtrado mucho. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a resolver menos. Y se resuelve menos, ¿qué va a pasar con el bicarbonato en la sangre? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Entonces, por eso les digo, cuando hay indicios de falla renal, ¿qué es lo que primero tengo que mirar también? El bicarbonato. ¿Cómo está nuestro bicarbonato? Si comienza a elevarse, a disminuir nuestro bicarbonato, probablemente el paciente vaya a ser una falla. ¿Qué más se va a resolver en casi prácticamente el 100%? La glucosa y los aminoácidos. Acuérdense que ambos están relacionados a un cotransporte y a una proteína. Y vamos a tener un transporte máximo. Cuando llega a su umbral de máximo de transporte, vamos a empezar a eliminar lo que es por ejemplo, la glucosa. ¿Y qué se va a secretar, por ejemplo? Los hidrogeniones, los uratos, sales biliares, las catecolaminas también. Y también productos de desecho como la penicilina. Entonces, ¿se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, cuando tomamos amoxicilina más subflavulámico? ¿Han tomado alguna vez para la garganta? No estoy mal para la garganta, tómate una amoxicilina. O tómate la Bumox, lo que se llama. Y a la hora, a las 2 horas, van al baño y comienzan a sentir un olor a medicina, clarito. Entonces rápidamente se va a eliminar la penicilina por la parte de la orina. Cuando uno ya sabe que está mal, cuando ya siente el olor a la penicilina. Entonces, acá vamos viendo lo que dice. Porcentaje de longitud del túbulo proximal. ¿Qué quiere decir? Acá comenzamos y acá terminamos prácticamente toda la cantidad del túbulo proximal. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que poco a poco va a haber sustancias que se van a concentración en líquido tubular versus el plasma. ¿Cuánto en el líquido tubular versus el plasma? ¿Qué va a pasar con la glucosa y los aminoácidos? Rápidamente se van a reabsorber. Como se absorbe prácticamente el 100%, la relación obviamente va a empezar a bajar. Comienza a bajar. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ganar? El plasma. ¿Y quién va a pasar en la parte tubular? Va a ser poquita. ¿Por qué va a ser poquita? Porque todo esto se va a empezar a reabsorber. A medida que pasa por el túbulo se reabsorbe y prácticamente todo se va a reabsorber. El bicarbonato también hemos visto que se va a reabsorber, mira, se comienza a reabsorber también lo que es el bicarbonato. ¿Se reabsorbe todo? No, más o menos un 65%. En cambio, lo que es la glucosa, los aminoácidos, ¿cuánto se reabsorben prácticamente? Casi un 90 a 100% de todo esto. 100%. ¿Cuánto se reabsorbe? ¿Qué va a pasar con el cloruro? El cloruro prácticamente se van a mantener en la misma concentración de osmolaridad.
no va a haber, no se va a ganar prácticamente y se va a perder mucho cloruro de sodio. Prácticamente continuamos. ¿Qué más tenemos acá? La parte de la urea. Y la urea, ¿qué hemos dicho en la urea? Vamos a sacar se va a secretar, se secreta uratos. La urea, a medida que avancen los túbulos, ¿qué va a pasar? En vez de disminuir, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. ¿Por qué? Porque se está secretando el agua. Y obviamente la creatinina se va a ir poco a poco concentrando más, no porque se vaya a secretar, sino acuérdense que a medida que está pasando en el túbulo, estamos perdiendo también agua, está resolviendo cualquier cantidad de agua. Y si se resuelve cualquier cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Va a haber mayor concentración de creatinina en el túbulo. ¿Por qué? No porque se secrete, sino al contrario. ¿Por qué? Porque al final estamos resolviendo también agua, entonces la creatinina se va a concentrar en el túbulo. Sigamos avanzando. Entonces, está claro en esa parte de ahí el túbulo aproximado. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta parte? La reabsorción de quién? Del bicarbonato. Esta reabsorción del bicarbonato, ¿a cargo de quién va a estar esta reabsorción, por ejemplo? De la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica va a hacer que este bicarbonato rápidamente ingrese a la célula, por ejemplo, a la célula del túbulo proximal, y a la sangre la va a desdoblar en lo que es CO2 y lo que es agua, ¿sí? La forma clásica que va a actuar la anhidrasa carbónica. Hay fármacos que justamente van a inhibir justamente a esta parte de la reabsorción, por ejemplo, de bicarbonato. ¿Quién va a hacer esos fármacos? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Han escuchado alguna vez eso? Los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles serán esos? El fármaco, por ejemplo, por excelencia es la acetazolamida. ¿Han escuchado de la acetazolamida? No, recién la van a escuchar. ¿Cuándo la van a escuchar? Cuando ustedes vayan a la altura. Cuando ustedes en Chivaya, ahí está el tópico, ahí dice que es farmacia, para el soroche, pastillas para el soroche, pastillas para el soroche. Esas pastillas para el soroche, ¿no? Sorochito, que están. Entonces, esas pastillas, ¿qué son? ¿Qué tienen? Composición de acetazolamida. ¿Qué es la acetazolamida? Un fármaco que va a inhibir la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿con qué intención inhibo la anhidrasa carbónica? Si yo inhibo la anhidrasa carbónica, ¿podré reabsorber bicarbonato? No reabsorbo bicarbonato. Y si yo no reabsorbo bicarbonato, en el túbulo proximal, miren que es el 65%, es gran cantidad. Si no reabsorbo, ¿cómo va a estar el bicarbonato en el cuerpo? ¿Bajo o alto? Bajo, ¿sí? Porque no reabsorbo, todo lo va a eliminar. ¿Cómo va a estar mi orina? Alcalina, ¿sí? Porque estoy botando bicarbonato. En las prácticas de ustedes que van a hacer semana de perfusión renal, van a ver que una persona va a tomar bicarbonato de sodio. ¿Y cómo va a estar su orina? Va a estar alcalina, porque va a tener un pH, una tira justamente para ver lo que es bioquímica de orina, y va a estar que se llama el pH alcalino. Entonces, ¿qué va a pasar con estos pacientes, por ejemplo? Van a tener la orina alcalina, y ¿cómo va a estar su cuerpo? Ácido. ¿Y con qué intención entonces va a servir para, digamos, por mal de altura? Entonces, si el paciente ya está ácido, lo vuelve un poquito ácido el paciente, ¿cuál es la respuesta del paciente para poder compensar esa acidosis? Respirar más rápido. ¿Cómo se llama esa respiración? La respiración de Kussmaul. Cuando nosotros entramos en acidosis, ¿qué hacemos? ¿Qué respiración hacemos? Respiración de Kussmaul. ¿Con qué intención hacemos la respiración de Kussmaul? De eliminar más CO2. ¿Y por qué elimino más CO2? Porque el CO2 de alguna manera se va a convertir en ácido, ¿sí? Entonces no nos conviene tener ácido en el cuerpo, ¿sí? Entonces me conviene botarlo. Entonces comienzo a eliminar el CO2. Entonces, ¿qué va a generar? Una alcalosis respiratoria. Entonces eso vamos a hacer cuando vayamos equilibrio ácido-base. Entonces, si eso me proporciona, al inhibir que se llama el bicarbonato, la reacción de bicarbonato le genera que el paciente hiperventile, ¿me ayuda para que pueda tener más oxígeno del ambiente? Claro que sí. Entonces, es una forma, por ejemplo, de actuar en lo que es el sorochín, lo que es ese medicamento que es para el soroche. Entonces, lo van a tomar solamente cuando vayan a Cerro de Pasco, cuando vayan de paseo a la montaña de colores, ahí van a tomar su pastillita para poder, de otra manera, soportar esa altura. Sigamos hablando.
No han tomado todavía su pastilla. ¿Qué hace? Ya toman con el tiempo. Sigamos avanzando. La parte descendente de nuestra ACG. Ya estamos en la segunda parte. Entonces, como es descendente, como es permeable al lado. ¿Qué quiere decir? Más o menos reabsorbe un 20% de filtro glomerular. Entonces, en la primera parte, ¿cuánto se absorbería? El 70, el 65-70%. En la siguiente parte, ¿cuánto se absorbería? El 20%. Básicamente ya estamos llegando ahí al 90% de todo, ¿sí o no? Gran cantidad. Entonces, como es permeable al agua, ¿qué va a pasar? Va a perder la solución que esté entrando a este túbulo. ¿Qué va a perder? Agua. Y si pierde agua una solución, ¿cómo se va a volver? ¿Se va a volver hipertónica o hipotónica? ¿Qué pasa al agua del mar? ¿Cómo es? Hipertónica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pierde agua, nomás siempre pierde agua, por la evaporación pierde agua, por la evaporación pierde agua y se vuelve salada, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo será acá si pierde agua? Hipertónica. Es por esa razón que comienza a aumentar la osmolaridad. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto comenzamos de osmolaridad acá? 300, ¿sí o no? Porque 300 en el plasma es 300, ¿sí o no? Se va a filtrar prácticamente igual, acá vamos a hacer 300, ¿sí o no? O sea, ¿acá cuánto va a llegar? 300 miliosmoles por litro de osmolaridad, ¿sí o no? Pero como comienza acá a perder y a perder y a perder agua, ¿qué quiere decir? Ese 300, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en 400, 500, 600 y puntos suspensivos 1000, y lo máximo que va a llegar a la parte final, ¿cuánto va a ser? 1200 miliosmoles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo agua y estamos concentrando, por decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, ¿sí? Comenzamos a concentramos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es permeabilidad al agua. Ahora viene la parte. Sí. Pero en el TCP no se reabsorbe agua. Sí se reabsorbe agua. ¿Cómo? En el TCP se reabsorbe agua. También se absorbe agua. ¿Por qué 300 lo fue? Allá, se va a reabsorber agua, pero va a continuar con la misma polaridad. Miren, ¿te das cuenta acá? Mira, misma modalidad prácticamente. Va a continuar la misma cantidad de sodio y cloro, por ejemplo. Y sodio y cloro va a mantener la osmolaridad. ¿Quién mantenía la osmolaridad prácticamente de esa zona? El sodio, sino el principal que mantiene la osmolaridad del sodio. Y como se mantiene prácticamente la misma relación, mira, a nivel de largo del túbulo, al inicio y al fin, prácticamente mantiene la misma osmolaridad, ¿sí? Entonces, por eso que se mantiene la osmolaridad. Pero ahí viene lo que dicen sus compañeros interesante. ¿Por qué? Porque ahí viene justamente la acción de otras sustancias, por ejemplo, los diuréticos osmóticos. ¿Qué pasa con los diuréticos osmóticos? El diurético osmótico que tenemos, ¿cuál va a ser? El mannitol. ¿Se ha escuchado el mannitol? El mannitol. Y ese mannitol al 20%. ¿Cuánto de osmolaridad tiene? 1000 más o menos. Ahí busquen, ahí. Un poquito más inclusive. 1020, 1080. Mejor lo vemos, porque